Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo un relato el cual me piden mucho en el canal. Es un relato sobre la maldición, sobre el mal de ojo. No sé si tú hayas escuchado tal vez hablar de esta maldición que es bastante popular alrededor del mundo. Se dice que comenzó su origen en Grecia. Posteriormente se extendió alrededor de todo el mundo. Es bastante popular, al igual en España, en los países hispanoparlantes, México, Latinoamérica, Colombia, Argentina, Estados Unidos, también en varias partes de Europa. Esta consiste en una posible maldición, por decirlo de una manera. En un inicio se creía que solamente las brujas podían dar ese tipo de maldición. Normalmente era contra personas vulnerables, tal vez algún bebé, incluso plantas. Se dice que si alguna persona con una carga enérgica bastante fuerte llega a tener algún contacto con alguna planta o algún animal, algún bebé, pueden llegar a tener una afectación, pueden llegar a enfermarlos o incluso a generarles algún tipo de malestar. Tal vez tú creas, tal vez no. Sin embargo, es bastante conocido que esta maldición es popular y hay miles de personas que sí creen en ella. Normalmente se le amarra a los bebés un cordoncito rojo en el brazo, con lo que se conoce un ojo turco. Esto es para repeler ese tipo de auras y vibras. Así que, sin mayor preámbulo, te dejo con este relato de la maldición de ojo, el mal de ojo de mi abuela. El mal de ojo de la abuela. Elizabeth era una artista plástica, quien recientemente estaba tomando un gran renombre, pues sus piezas artísticas ya se habían expuesto en varios museos de Latinoamérica, también museos de Europa y Estados Unidos, y cada vez era una artista que adquiría un mayor renombre, y algunas de sus obras se habían vendido en subastas por cantidades monetarias muy altas. Elizabeth tenía 3 hijos varones. Esos hijos eran pequeños y bastante traviesos. El esposo de Elizabeth, de nombre Mauricio, también era exitoso, pues era un ingeniero que trabajaba de manera independiente y le llovía el trabajo. Esa pareja siempre estaba ocupada con las obligaciones laborales y con la crianza y cuidado de esos 3 hijos. Un día sonó el teléfono y era el promotor de Elizabeth quien le daba la noticia de sus sueños, pues le informó que había un museo en Chicago con un gran renombre que pensaba hacer una exposición exclusivamente del arte y las obras de Elizabeth, que ya no sería como una mediana galería compartiendo puesta con otros artistas, que hoy sería un excelente museo en donde habían expuesto los mejores artistas del momento, y que eso le daría un enorme giro a su vida, pues después de eso le garantizaba que el éxito llegaría a manos llenas, al igual también el dinero, incluso la fama en ese ámbito artístico. Le informaron que esa exposición sería dentro de 3 meses. Ana, al terminar la llamada, solo lloraba de alegría, pues eso siempre había sido su sueño. Tantos desvelos, tanto que había invertido en un inicio, tanto dinero que había perdido, intentando cumplir ese anhelado sueño. Incluso, ese sueño
le costó la relación con su familia desde muy joven, pues su madre, de nombre Leticia, desde la adolescencia no le apoyó con ese proyecto, pues le decía que el estudiar arte no le serviría de nada, al igual que su padre, quienes no le apoyaron, pues ellos le proponían estudiar contabilidad, puesto que la familia de Elizabeth era una familia de bastante dinero que tenía una cadena de farmacias, y ellos le presionaban para que estudiara algo administrativo que pudiera ayudar al negocio familiar, o que no importaba que no estudiara, pero que se involucrara de lleno en ese negocio, del cual ella sería la dueña en el futuro, pues era la hija mayor, y tenía un hermano menor de nombre Guillermo. Sin embargo, Elizabeth no era lo que quería. Ella desde muy joven deseaba dedicarse a las artes y necesitaba salir a estudiar a otro estado donde se daba la mejor preparación con relación a esos estudios, cosa que sus padres no aprobaron. Y no solo no aprobaron, era algo totalmente inaudito, pues ese negocio sería su futuro. Sin embargo, sus padres, en vez de apoyarle en su sueño, le abandonaron y le amenazaron que si seguía con ese tonto pensamiento, le dejarían de apoyar económicamente en su totalidad. Cosa que Elizabeth, con tal de cumplir ese sueño, no le importó en ese momento. Así que desde muy joven salió de la casa de sus padres, salió a su propia suerte, pasando hambre, incluso algunas ocasiones durmiendo en la calle, sin embargo totalmente enfocada en su objetivo. Así fue por años, hasta que se casó con Mauricio, quien le apoyó en su proyecto para convertirse en artista. Sin embargo, ella siempre quedó bastante resentida con su familia, quien le veía como la oveja negra de la casa, por no haber seguido con los lineamientos que le estipularon. Ocasionalmente, y muy de vez en cuando, iba a la casa de sus padres, pero solo con el fin de ver a su hermano menor, a quien sí quería bastante. Sin embargo, ocurrió un desafortunado evento, pues en la carretera, el padre de Elizabeth tuvo un accidente mortal y no viajaba solo, lamentablemente. Iba con el miembro menor de la familia. Ambos varones perecieron ese día, cosa que desde luego devastó a Elizabeth, quien había perdido a su padre y a su hermano menor el mismo día, pero devastó más a su madre. Leticia incluso comenzó a culpar a su hija Elizabeth, cuando era más que claro que Elizabeth era la menos implicada. Posteriormente a la muerte de los varones de esa casa, Leticia comenzó a perder el juicio. Comenzó a perderlo un poco, pues compró una ouija para intentar hablar con su hijo y con su esposo hasta el más allá, cosa que decía que sí hacía. También mencionaba que había hecho contacto con otros seres que le aconsejaban. Comenzó a ver a su propia hija Elizabeth como una enemiga, pues le decía que ella le había fallado a la familia por seguir su sueño y que su padre en el más allá estaba avergonzado de ella. También Leticia, con el afán de hacer contacto con el más allá, no solo se limitó al uso de la ouija, se obsesionó con las artes obscuras. Incluso mencionaba que existía un mago del siglo XVII, quien era su maestro, que le contactó por el péndulo y que le contactó por la ouija, que era un mago que le enseñaba el dominio de los demonios.
herejías en su máxima expresión. Elizabeth, las ocasiones que fue a visitar a su madre, le aterraba ese pensamiento místico que había adquirido su madre, pues su madre había sido una señora muy católica y pasó a ser una señora de prácticas obscuras, quien abandonó la iglesia en su totalidad, sumando el hecho que odiaba que se la pasaba reprochándole sus decisiones, que para Leticia eran sumamente egoístas. Era por eso que Elizabeth odiaba ir a visitar a su madre, pues lo hacía un par de veces por año, solo porque sentía una obligación. Sin embargo, le aliviaba el saber que no le faltaba nada, pues tenía personal de limpieza, también personal de cuidado, ya que con el dinero que tenía realmente podía costearse eso y más. Un día recibió la noticia de que su madre había caído en cama, así que se dirigió hasta la mansión de su madre. La cuidó por una semana. Sin embargo, se sentía muy presionada por su exposición artística, pues ya faltaban unos cuantos días y todavía tenía muchos pendientes por ajustar, pues Elizabeth quería que todo saliera perfecto. Sabía que si era un fracaso, no volvería a tener otra oportunidad de ese tipo. Así que se regresó a su casa para tener todo listo en tiempo y forma. Encargó a las cuidadoras de tenerla siempre informada de la salud de su madre. Ya tenía todo preparado para el viaje. Viajaría con todos los miembros de su familia. Una noche, ya muy tarde, unas horas antes de salir al aeropuerto, recibió una llamada por parte del doctor quien atendía a su madre, y ese doctor le mencionó que su madre había fallecido. Elizabeth no podía creer que eso estuviera ocurriendo justo en ese momento, en el cual no podía dejar de asistir a su evento, pero a su vez quería asistir a darle la despedida a su madre. Pero después de un profundo autoanálisis, recordó todo el maltrato de su madre, toda la falta de apoyo, así que optó por acudir a su exposición. Dejó indicaciones que se le hiciera un funeral, y así se realizó dicho funeral, al cual solo acudieron unas cuantas personas, pues Leticia nunca había sido una persona agradable, era más bien un tanto déspota y con unos modos bastante feos. La exposición de arte de Elizabeth fue todo un éxito, mismo que sería seguro que la catapultaría en ser una importante exponente del arte. A los días, Elizabeth, ya de regreso, solo fue a visitar la tumba de su madre, a quien le pedía perdón por faltar al funeral, cuando a los días solo recibió una notificación en la cual se le informó que era la única heredera de esa cuantiosa fortuna, misma que consistía en una cantidad considerable de dinero, las 4 farmacias y la mansión donde había muerto su madre. Elizabeth, a pesar de la tristeza que le invadía por la muerte de su madre y la forma tan solitaria en la que murió, tenía un sentimiento agridulce, pues por una parte se sentía plena por el éxito profesional que tenía en ese momento, y otra era el saber que tendría esa enorme fortuna, y a pesar de que les iba bastante bien económicamente, jamás habían comprado una casa con anterioridad y pagaban un alquiler bastante alto. Fue así que lo discutió con su esposo,
y llegaron a la conclusión de que se irían a vivir a esa enorme mansión. Así se realizó la mudanza y esa familia se adaptaba a su nuevo hogar. Pasaron unos días sin ninguna novedad, pero un día, mientras Mauricio, el esposo de Elizabeth, se encontraba en su nueva oficina dentro de esa casa, llegó su hijo mayor y le decía: «Papá, me da mucho miedo esta casa, papá». Su padre solo respondía que no pasaba nada, que solo era que se adaptara al cambio. Sin embargo, ese niño decía: «No, papá, me da mucho miedo la abuela. Me da mucho miedo. Quien acompaña a la abuela es un hombre alto, con una silueta negra. También la abuela dice muchas cosas feas de mamá, como que nuestra familia va a sufrir por todas las decisiones de mamá». El padre no le daba importancia a lo que decía el niño, pues probablemente hubiera escuchado alguna conversación de su madre y se hubiera sugestionado. Así solo se tranquilizaba mencionando que todo estaba bien. También Elizabeth, quien ya había armado su taller en un gran salón de esa mansión, sentía que algo le observaba. Sentía una mirada pesada y también escuchaba un susurro de la voz de su madre que decía: «Los mataré, traidora, me dejaste morir sola como perro. La maldición del mal de ojo será su castigo». Elizabeth solo adjudicaba a escuchar esos susurros por cargar la culpa de no haber ido al funeral de su madre, y no lo adjudicaba a nada espectral ni paranormal. Más bien, ella lo adjudicaba a algún posible lapso de trauma psicológico. Sin embargo, era algo que no le dejaba estar en paz ni tranquila. De hecho, comenzó a realizar trabajos de mala calidad por la falta de concentración e inspiración. Un día, el hijo mayor tenía un moretón en forma de ojo, extrañamente en el brazo izquierdo, a lo que la madre, muy extrañada y con miedo de que el menor estuviera pasando por algún tipo de violencia en la escuela, le preguntó por el moretón, que quién le había hecho eso, a lo que el menor respondió que su abuela Leticia. Y también ese niño le mencionó que ella quería hacerle daño a todos los miembros, que deseaba quitarle a toda su familia, como ella había destruido la suya. También le mencionó que la abuela rondaba y merodeaba la casa, pues que Leticia había hecho un juramento en jamás abandonar ese inmueble. Así era que Elizabeth no sabía qué pensar. Sin embargo, se inclinó al pensamiento racional y decidió darle la misma explicación que Mauricio, creyendo que ese niño había escuchado alguna plática de adultos y solo lo llevó a su habitación y permanecía con él hasta que dormía. Pero ese niño al día siguiente despertó bastante enfermo, con un cansancio extremo y una continua hemorragia nasal, cosa que no ignoraron sus padres. Le llamaron a un pediatra, mismo que le mandó a hacer estudios y le recetó antibióticos. Así continuó ese día, y ya ese día a medianoche se escucharon unos llantos de los dos menores, mismos quienes aún no hablaban y no podían decir qué malestar sentían. Sin embargo, era evidente que ese llanto era sumamente profundo, ensordecedor, incluso agónico, mismos quienes los padres no podían pasar por alto,
Así fue que optaron por llevar a todos los niños al hospital, mientras se encontraban en camas diferentes, pero Elizabeth veía que uno de esos pequeños tenía un moretón en forma de ojo, pero ese otro morete lo tenía en la pierna. Así que fue a inspeccionar al tercer hijo y veía que también tenía una marca igual a sus otros 2 hermanos. Ese hematoma tan peculiar, con forma de ojo, cosa que era casi imposible que los 3 menores lo tuvieran. Así que comenzó a darle importancia a lo que su hijo mayor le había dicho con relación al castigo de la abuela. También con relación a los susurros que escuchaba dentro de esa casa. Sobre todo ese susurro que le decía: sufran la maldición del mal de ojo. Era así que Elizabeth no sabía qué hacer, pues ella nunca había estado inmiscuida en artes obscuras y no tenía la menor idea de cómo contrarrestar esa maldita magia. Esa noche, Elizabeth se quedó en el hospital al cuidado de los menores, pero esa mañana muy temprano, mientras dormitaba, recibió una llamada de su esposo, mismo que agitado le decía: no me lo vas a creer, pero ayer vi a tu madre muerta. Estaba por dormir cuando ella se acercó a mí. Yo quedé pasmado por esa presencia tan espeluznante. Sin embargo, ella me amenazó. Ella estaba flotando y decía que éramos unos miserables y que disfrutábamos de la herencia cuando ni siquiera nos dignamos a acudir al funeral. También tu madre me tocó la frente con una mano terriblemente fría y áspera y me dejó un tipo de morete. Sé que no me lo vas a creer, pero la verdad es que no estoy loco y realmente ocurrió, te lo juro. A lo que sorprendentemente Elizabeth respondió: te creo, sé que ocurrió y que no estás loco, pero seguro que esa maldita bruja nos quiere matar. La verdad es que la odio y siempre la odié. También Elizabeth le pedía a su esposo que mientras tuviera fuerza acudiera al hospital, pues en poco tiempo se comenzaría a sentir enfermo. Así que Elizabeth no sabía si acudir con alguna bruja, algún chamán. Sin embargo, optó por salir en primera instancia, en salir de esa casa, y posteriormente, bien sabía que ese dinero de la herencia no lo quería, pues no quería ningún vínculo con esa maldita vieja muerta. Entonces, en su desesperación, solo fue al templo y lloraba desconsolada y bastante desesperada. Le pedía ayuda a Dios, a pesar de que se había alejado de él ya por algunos años, y le decía: Dios, perdóname por no ser una creyente ejemplar, pero te lo juro que si me ayudas con este enorme problema y haces que mi familia recupere la salud, te prometo que donaré todo el dinero de la herencia. Lo donaré a organizaciones y también a la iglesia. Pero por favor responde a mi súplica. Mientras lloraba y desconsolada, así fue que sintió una mano que le tocó el hombro y la volteó a ver. ¿Quién era? Vio a un sacerdote que le decía que había escuchado todo y que él le ayudaría. Fue así que sacó 5 medallitas y mencionaba que esas medallas habían sido muy trabajadas con mucha oración y bendecidas en el Vaticano, y que contaba con varias y las guardaba para causas perdidas y desesperadas, como para ayudar a gente poseída o contrarrestar trabajos o maldiciones muy fuertes de brujería o satanismo, y que no se los regalaba a todos, pues solo a las personas que realmente la necesitaban. Elizabeth rápidamente se dirigió al hospital, le puso las medallas a cada miembro de la familia y tomó una para ella misma.
y mandó a vender la mansión, al igual las farmacias, incluso aún sin saber si las medallas darían algún resultado favorable. Pero sorprendentemente, al transcurso de la semana, cada miembro comenzó a tener una mejoría y ese moretón comenzó a desaparecer gradualmente en cada uno de esos integrantes. Y como Elizabeth lo prometió, vendió todo y donó todo el dinero de la herencia, pues para ella era preferible 1000 veces deshacerse de esa herencia que solo le trajo sufrimiento, y aparte que no quería tener nada que la ligara con su madre nuevamente. Así, ella dejó de escuchar los susurros de su madre, aunque jamás volvió a visitar la tumba de su madre, pues realmente era algo que le aterraba. Así cortando ese lazo familiar, incluso después de la muerte. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Antes de concluir, me gustaría mucho que dejaras tu tétrica historia de terror en este correo de leyendasdeaquíallá@gmail. También, si quieres saludos, déjalo en los comentarios y con gusto en el próximo video, al final del video, te estaré mandando cordiales saludos. Quiero agradecerte por haber pasado hasta este punto del video. Al igual, te invito a que te suscribas. Te invito también a que des like para que esta comunidad cada día crezca más. Gracias. Mi nombre es Jesús G. Y a mí solo me resta desearte una mórbida noche.